Muy bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y por atender esta invitación a este evento que hemos creado con Carlos a partir del formulario y que completaron las personas sobre el Club de la Buena Vida, ¿vale? Sobre qué consideraban que era la buena vida. También está derivado de nuestro último trabajo, del viaje de los 7 días en el que estuvimos revisando, haciendo un seguimiento día a día para mejorar nuestra presencia en el presente, nuestra situación en el presente y aprender a gestionar nuestra salud mental, nuestro equilibrio, nuestro bienestar a partir del ejercicio de estar en el aquí y en el ahora. Bueno. Em, Debido a esas respuestas y a esos resultados que tan amablemente nos compartieron, yo he invitado a Carlos para que nos hable hoy de un tema que es muy interesante y que además está cada vez más en boga. Carlos y yo llevamos mucho tiempo trabajando juntos y durante ese tiempo ya habíamos trabajado temas con intestino y cerebro. Pero es verdad que los últimos avances y las últimas investigaciones y las últimas publicaciones eh, pues am, dan, dan esta información a nosotros, al público en general, constatando que efectivamente el cerebro y el intestino están más conectados de lo que nos imaginamos. Para quienes no conocen a Carlos, Carlos es médico, es especialista en nutrición, en nutrición celular, en bioenergética, en acupuntura. Yo ya no sé en qué más cosas es experto Carlos. Llevo tantos años estudiando que yo ya no sé qué más sabe. Pero para mí lo importante de destacar aquí es que hace algo que se llama la medicina integrativa, que integra los conocimientos de la medicina convencional y las medicinas complementarias. Entonces, esto hace que tenga un panorama muy amplio de la salud desde el punto de vista del diagnóstico, porque también tiene en cuenta todos los factores que nos pueden influir, como también todos los factores que nos pueden venir bien para estar bien. Bueno. Esta es mi presentación sobre Carlos, que por supuesto él ampliará si quiere hacer algo más. Y yo, a partir de aquí, le dejo la batuta. Por supuesto que algunas veces interpelaré con él porque preparando esta charla, pues nos damos cuenta que habían cosas que era importante que fuéramos compartiendo. Entonces les doy la bienvenida a todas. Estaré pendiente en el chat y en el WhatsApp por si hay algún problema con la conexión. Y buenas noches, Carlos, y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Espero Bienvenido al Club de la Buena Vida. Je. bienvenidas al Club de la Buena Vida y me voy a referir siempre en femenino. No sé cuántos hombres puedan llegar a estar en el Club de la Buena Vida, pero el 99% serán mujeres y tengo la costumbre de dirigirme en femenino, ¿vale? Eh, Muy bien, vamos a arrancar. Si hay por ahí algún micrófono abierto, si lo podéis cerrar, mucho Voy mejor. a, voy Muchas a gracias. revisar, sí. Bien, entonces, el título es Come bien y piensa mejor. Podemos extender un poquito más el título a Come bien, piensa mejor, siéntete mejor, que realmente de eso es de lo que quiero que vaya hoy la charla, de sentirnos mejor, ¿vale? Entonces, para comenzar, me parece súper interesante, ¿no? Que hagamos esta reflexión. ¿Alguna vez has sentido que tu estado de ánimo cambia sin razón aparente? ¿Notas como que, sin venir a cuento, el estado anímico cambió? ¿No tienes un evento desencadenante? ¿O has tenido días en los que te sientes como con ansiedad, cansancio mental, fatiga, esa llamada niebla mental tan de moda en los últimos 4 años? ¿Problemas para concentrarte y aparentemente no hay una relación clara con ello? Bueno, pues a partir de aquí os quiero comentar que el bienestar mental no comienza solamente en tu cerebro o en tu cerebro, comienza en tu intestino. Y esto es muy interesante. Y antes de seguir hablando de esto y de avanzar en la charla, os quiero comentar pues que hace 25 años que estudio muchas cosas y si bien
el núcleo de la gente que me consulta tiene que ver con la nutrición y problemas digestivos, eh, el grueso de mis consultas tiene que ver con enfermedades de difícil manejo. Cuando la gente ya no sabe muy bien por dónde tirar, entonces buscan las llamadas alternativas. En Sudamérica, muy conocido el nombre de medicinas alternativas. Aquí preferimos llamarlo como medicina integrativa y utilizo los conocimientos de la medicina convencional y bastantes cositas que he ido estudiando, ¿vale? No exactamente acupuntura es lo que hago una cosa que se llama auriculoterapia, que se parece en una parte, pero también trabajo la homeopatía como una base importante de mi tratamiento, la nutrición celular y ortomolecular, por supuesto, y estoy terminando unos estudios en terapia humanista y comenzando algo en biodescodificación, más otra serie de cosas que no vienen al cuento. Pero, ¿por qué os cuento esto? Porque nuestro intestino no está diseñado solamente para digerir los alimentos, sino que es el centro de comunicación con el cerebro, ¿vale? Y si entendemos mi perfil, el por qué me dedico yo a esto, porque yo entendía que solamente con la versión de la medicina oficial no llegaba a todos los lugares donde yo quería llegar. Y por eso empecé a extenderme y el conocimiento me ha dirigido, la búsqueda del conocimiento me ha dirigido a profundizar un poco más en el sistema digestivo, en los procesos digestivos, ¿vale? Entendemos que todo lo que pasa en el intestino impacta en el estado de ánimo, en la energía, en la capacidad de concentración. Y la ciencia lo ha demostrado. Y el siguiente título es muy relacionado. ¿Por qué hay esa conexión intestino-cerebro y qué es lo que la ciencia nos dice que hay y nos confirma? Desde hace ya muchos años sabemos que intestino y cerebro están conectados y os voy a contar a partir de quién surge este concepto. La conexión intestino-cerebro es un hecho comprobado De y Hotel Harry. tenemos eh, un intestino lleno de neuronas, de neurotransmisores que interactúan directamente con el sistema central, ¿vale? Esta comunicación se da principalmente a partir del nervio vago. Es una autopista de información, pero como dato curioso os quiero contar que más del 80%, quizás el 90% de la información va del intestino hacia el cerebro, ¿vale? Un pequeño porcentaje va del cerebro al intestino. Esto significa que el intestino influye mucho más de lo que pensamos en el cerebro y evidentemente influye más que el propio cerebro sobre el intestino. Muy bien. Y como os decía, que la ciencia lo viene demostrando y este título es un poquito de broma. Harvard acaba de enterarse y nosotros lo llevamos diciendo hace años. Desde que nace la idea del segundo cerebro, ya se sabe que el intestino interactúa directamente con el cerebro. Pero es que, perdón, hace 4 o 5 días sale publicado un artículo en que Harvard se ha dado cuenta que hay un bichito que se llama Morganella morgani, que cuando está alterado puede aumentar los niveles relacionados con la inflamación a nivel general y eso se traduce en que el cerebro también se resiente, ¿vale? Se hace a partir de unas moléculas proinflamatorias que se llaman interleuquinas o interleucinas. En concreto, esta la 6. Bien, es un marcador clave en procesos inflamatorios y también relacionados con la depresión. Y esto confirma que los desequilibrios del microbioma, de la microbiota, pueden afectar los estados de ánimo con claridad. Muy bien, quiero hacer una aclaración porque una de las cosas importantes es que no os voy a llenar de palabras técnicas. Yo no quiero que salgáis de la charla como, bueno, sí, este hombre parece que sabe, pues yo no me he enterado. Entonces, he bajado mucho el nivel del tecnicismo y nombraré algunas cosas técnicas en las siguientes diapositivas y al final. En las últimas 2 o 3 diapositivas seré muy técnico porque quiero explicaros algunas cosas. Pero en el resto voy a hablar con un lenguaje como si esto fuera una charla, pues para la gente que no tiene conocimientos de esto, ¿no? Bueno, Cuando, una charla como lo que es, una como charla lo para que una es. comunidad de personas que lo que queremos es entender, ¿no? ¿Qué pasa?
Exactamente, exactamente. Y entonces esa es la intención. Así que si eres estudiante de algo de lo que está relacionado con esto, hoy no vas a tener grandes ideas porque no es el Técnicas. ámbito, no es el ámbito, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cosas que son muy interesantes y aparentemente son muy superficiales, pero hay mucho detrás. Muy bien, pues hay una relación de unas cosas que se llaman neurotransmisores, que son todas esas sustancias que hacen que el cerebro funcione mejor o peor relacionadas con el intestino. Y os decía que voy a nombrar palabras técnicas, dos o tres cositas, pero una de esas es la serotonina. Mucha gente ha oído hablar de la serotonina, ¿vale? La serotonina se supone que está relacionada con la sensación de bienestar. Se le llama la hormona de la felicidad. Regula los estados de ánimo. La gente que toma antidepresivos o ansiolíticos toma unas moléculas llamadas inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es un nombre técnico, pero que consiste en que entre una neurona y la siguiente lo que hace es que cuando hay serotonina se inhibe la recaptación por parte de esta para que esté más tiempo en este espacio entre las dos neuronas y esta siguiente pueda captar más, ¿vale? Palabra técnica, pero que la gente que toma algunos ansiolíticos o antidepresivos los toma para hacer que la serotonina esté más tiempo entre una neurona y la siguiente en ese espacio. ¿Y qué tiene que ver la microbiota con esto? Pues al principio se pensaba que más o menos la mitad de la serotonina se producía en el intestino. Hoy sabemos que más o menos el 90%. Y es cierto que esa serotonina no atraviesa la barrera hematoencefálica. No, no, el cerebro tiene una protección y no pasa, pero con ella se hace que se activen otras vías para que el cerebro esté en la mejor capacidad y en la mejor forma posible para controlar esas alteraciones del humor. Pero también es cierto que la dopamina se produce con relación a ciertos tipos de bacterias que hay en la tripita. Cuanto mejor tengo yo mi tripita, mejor capacidad de producción de dopamina tengo. La dopamina está muy relacionada con sensaciones de alegría y con la recompensa. Ojo con los reels y esas adicciones, adicción al juego, etcétera. Todo eso tiene que ver con la dopamina, que nos da ese subidón energético, eh, emocional. Estoy ahí súper bien, pero luego me decae y entonces necesito más. Bueno, para evitar este tipo de cosas tenemos que tener una flora bacteriana en condiciones para que produzca la dopamina que nos mantenga en tranquilidad, sin En esos picos equilibrio. y valles tan profundos, en equilibrio. Bien, y la tercera cosa que os quiero nombrar es el GABA, que cada vez se va a poner un poquito más de moda, tiene un nombre muy técnico que se llama ácido gamma aminobutírico y digamos que su función principal es inhibidora. Necesitamos unas dosis suficientes de GABA cuando estamos muy en alerta, cuando estamos muy ansiosos, porque inhibe, ¿vale? Y entonces regula, es como el gran regulador. Está relacionado con un par de bacterias muy concretas que ayudan a la producción, ¿vale? El lactobacillus y bifidobacteria están detrás de la producción de GABA. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver el microbioma? A veces me vais a escuchar hablar del microbioma, otras de la microbiota. No es exactamente lo mismo, pero palabras más, palabras menos, es el conjunto de bichitos que yo tengo en mi tripa y que tienen que estar en equilibrio. Esto es como un jardín, como un huerto. En mi huerto ecológico yo tengo que tener de muchas clases de plantas y todas en equilibrio para que no lleguen las plagas de fuera y me alteren lo que yo quiero cultivar. Entonces siembro flores, siembro cosas de este tipo, de este otro, y todas en equilibrio. Eso es lo que tenemos que tener en la tripa, nuestro huerto ecológico, ¿vale? Cuando no es ecológico es cuando regamos con antibióticos por cualquier cosa, a veces son necesarios, pero con frecuencia los utilizamos en exceso y generamos desequilibrios. Eso es como pasar fumigando con cosas, aparentemente se matan solo las llamadas malas hierbas, pero se destroza el equilibrio de ese ecosistema. Bien,
Pues esa microbioma, esa microbiota en equilibrio es lo contrario a lo llamado disbiosis, de lo que os voy a hablar al final, palabra técnica, pero está relacionada con ciertos trastornos neurológicos y esto es muy importante. Los niños, y cada vez hay un poquito más de gente más mayor, si os dais cuenta, es algo que va creciendo con el tiempo y entonces nos vamos encontrando personas de más edad. De siempre ha existido, ¿eh? Pero ahora es mucho más. Niños y personas que van creciendo en edad con trastornos del espectro autista, pues tienen una relación muy importante con lo que pasa en la tripa dentro, en la barriga. Y es a expensas de un bichito llamado Clostridium. Y también hay otro que se llama Subterella, ¿vale? Esta está en desequilibrio, pero su papel todavía no está muy bien definido. En cambio, con el Clostridium lo tenemos muy especificado y muy bien estudiado. Estas personas que sufren de esta enfermedad tienen una disminución en dos tipos de bacterias importantes, ¿vale? Las bifidobacterias y las probotelas. Ambas están relacionadas con modular el sistema inmune, la salud intestinal en general o con fermentación de fibras y en algunos casos su disminución, en caso de probotela, hace que se produzca algo en menor cantidad, que son los llamados ácidos grasos de cadena corta, que son súper importantes para que todas las bacterias crezcan en condiciones, sobre todo las que queremos, ¿vale? Pero también hay una relación importante con Alzheimer y otras demencias a partir de esos nombres muy raros que los tendréis ahí, pero no me quiero detener en eso, sobre todo a partir de la acumulación de una proteína muy importante en el cerebro que se llama beta amiloide, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer. ¿Vale? Entonces, en las disbiosis, los desequilibrios de ese jardín mío interior, se vinculan esas disbiosis con inflamación y con deterioro cognitivo. Muy importante, ¿vale? Carlos, Y una anotación. Cuando hablas de tripita, te refieres más al intestino, ¿no? Que al estómago. muy bien, el sistema digestivo es entre la boca y el ano y todo tiene que estar en equilibrio. De hecho, no lo nombré, pero en el Alzheimer hay esta. Ay, igual no lo tengo. Sí, sí, ¿vale? La porfiromona gingivalis eh, es un problema en la cavidad oral. Las personas que tienen un desequilibrio aquí en la cavidad oral de las bacterias, es decir, que tienen una disbiosis oral, van a tener más posibilidades de desarrollar Alzheimer en relación a esto. No significa que lo vayan a tener. Esto hay que relativizarlo. Pero entonces, cuando digo tripita, es el conjunto grande del sistema digestivo, Vale. porque no es solamente el intestino delgado o el grueso o el estómago, es que también la boca, el final, el recto, el ano, pero la relación que hay con el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, el eje pancreatobiliar hepático, es súper importante para tener ese jardín en condiciones. Cuando digo tripita, hablo de todo el sistema digestivo en general, Hablas del ¿vale? triponón. Del tripón del tripón. Bien, candidiasis. Astenia es esa sensación de cansancio, de no puedo con mi alma, así como tengo a la chica aquí tomando café, pero no me aguanto, y niebla mental. Hay una relación muy importante, ¿vale? La candidiasis la cándida albicans puede proliferar en intestinos, liberar ciertas toxinas, afectan mucho la función cerebral. Hay un libro muy interesante que se llama Cerebro de Pan, os lo recomiendo por ahí, es interesante. La fatiga crónica, la falta de concentración pueden estar, no es 100%, ¿eh? Ojo, todo lo que yo voy a decir ahora, de lo que he dicho y de aquí en adelante, hay que individualizarlo. No significa que esto sea así. En muchos casos será, algunas personas no. Bien, entonces interfiere, los tóxicos de la cándida interfieren con la producción de los neurotransmisores, que es la palabra que os dije antes, con los estados de ánimo y hay algunos factores de riesgo que son importantes. Las dietas muy ricas en azúcar y el estrés crónico, porque el estrés altera una cosa que se llama el pH, ese equilibrio entre lo ácido y lo alcalino que yo tengo que tener, el estrés lo altera y hace que crezcan, en este caso, por ejemplo, las cándidas. ¿Vale? Bien, este señor que quiero nombrar de pasada porque a él debemos ese título de la relación intestino-cerebro y lo que él llamó el segundo cerebro,
es Michael Gerson, ¿vale? Es el que introduce estos conceptos y a él le debemos esta historia. Ya lleva años, ¿eh? Él demostró muy interesante que en el intestino se producían neurotransmisores. Siempre que hablábamos de neurotransmisores, pensábamos que eran exclusivamente del cerebro o sistema nervioso, ¿vale? Y no. Resulta que en el intestino producimos serotonina, dopamina y como acabo de nombrar, pues el GABA también, que son muy importantes. Bien, la pregunta es, bueno, Carlos, ya me has contado que mi tripa, mi intestino, el mal funcionamiento del intestino puede estar relacionado con algunas cosas, algunas graves y serias, o con cansancio, fatiga, niebla mental, etcétera. Pero, ¿y cómo sé yo si mi intestino está afectando mi bienestar? Esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Vale? Ya sabemos que intestino y cerebro están conectados, pero ¿cómo sé que tengo que trabajar mi intestino? Claro, ¿Cómo lo sabes aquí, tú? aquí la pregunta que nos hacíamos era, hacemos un gran esfuerzo, ¿no? Por hacer una serie de actividades para mejorar nuestro bienestar, hacemos una cantidad de esfuerzo para ir a yoga, meditar, no sé. Mejorar mis pensamientos, escribir lo que no quiero, levantarme con energía, es decir, hacemos un gran esfuerzo aquí, ¿no? Igual aquí por equilibrar, pero la pregunta que nos hacíamos era, ¿y si parte de lo que me pasa aquí viene del cerebro? ¿Y si parte, perdón, viene del El intestino. intestino, de todo este sistema? Esa es la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Y si Sí. Y sí, cómo puedo yo saber que igual tengo que cambiar el foco de atención o complementar el foco de atención? sí. Esto es muy interesante porque, mira, esto lo repito, yo creo que cada semana, al menos una vez en consulta. La inmensa mayoría de las personas quieren que la solución venga en cápsulas. Y me incluyo, porque es que es mucho más fácil que me den una capsulita y que yo no cambie. Es más fácil. Y eso es lo que esperamos, que la solución venga de fuera, ¿vale? Entonces, gran parte de lo que propongo hoy es mira para adentro, cambia esos hábitos que tienes que cambiar y las cositas que vamos a nombrar y verifica si no será que tienes que hacer estudios más profundos y demás. Por supuesto que no todo está relacionado con el intestino y la disbiosis. Por supuesto. Hay personas que tienen el déficit de no sé qué y es muy concreto. O hay alguna enfermedad que se debe exclusivamente a esta otra razón. Pero si estamos hablando hoy de esto es para que lo tengas en cuenta. Tenlo en cuenta. No vaya a ser que en vez de estar dándole el foco siempre a la mente o al corazón, o a tus emociones, a lo Mm. mejor donde tienes que mirar más despacio es en Eh, el intestino. y una cosa muy importante es yo con todo el esfuerzo que hago por estar bien, yo con todo lo que me esfuerzo por estar bien, pero sigo estando mal. E igual estás enfocando en el lugar equivocado. Exactamente, a lo Igual mejor es estamos que enfocando en el a lugar lo mejor es que equivocado. estás haciendo grandes esfuerzos donde no tienes que Claro, hacerlos, eso es. Muy ¿vale? bien. Sí, Sí. adelante, Carlos. Bien, muy bien. Entonces, la mayoría de las personas no saben que su cansancio, ansiedad, falta de concentración puede ser que vengan del intestino. Hay señales claras, ¿vale? Hay algo que, que lo divido así como en triadas, que son los síntomas locales, los síntomas generales y los físicos a distancia, porque puedo tener síntomas físicos aquí, los locales, ¿vale? Los directamente abdominales. Y entonces vamos a hablar de estos tres escenarios. ¿Qué puede pasar a nivel local? Ahí sí en mi abdomen, aquí, tripita. Bien, son los síntomas más obvios. Es lo que siento directamente en mi sistema digestivo. Entonces, tengo estreñimiento, gran problema, el estreñimiento, sobre todo en mujeres ocupadas, mujeres con hijos, que no tienen tiempo ni para ir al baño. Eso es súper importante. Pero Esa también, es una palabra que usamos mucho. No tengo tiempo ni para ir al baño. eso es, sobre todo en mujeres con niños pequeños. Mm, Pero también en mujeres que tienen que estar muy ocupadas dentro de casa y fuera de casa. mm, Entonces tienen muy poco tiempo para decirle al intestino, mira,
relájate y ahora sí es el momento. Es esa prisa va a hacer que tengamos tendencia a favorecer aún más el estreñimiento. Se puede ver cuando viajamos que pierdo mi territorio, tiene explicaciones muy largas, ¿vale? Más tendencia al estreñimiento, pero en algunas ocasiones la tendencia de la persona es a tener diarreas. No, es que yo tengo tendencia a las diarreas. Entonces, antes de un examen, ¿y quién no ha sentido mariposas en el estómago cuando va a su primera cita con no sé quién, a una entrevista de trabajo? Es porque nuestro intestino está diciendo algo está pasando, ¿vale? Y este punto, no sé si se me ve, este punto, ¿vale? Que es un punto súper importante a nivel energético, ¿vale? El llamado plexo solar, es donde una parte muy Aquí, grande de, aquí, Carlos, aquí, perdóname, espérate, aquí. que no te estaba viendo. Eso es. Bueno, un poquito más arriba, aquí como en la boca del estómago, ¿vale? Como en la boca del estómago. eh, Podemos sentir ahí como ese glu glu a veces o en un susto y lo siento allí. Bueno, ese es mi plexo solar y el plexo solar es muy particular porque es como un centro de acopio de toda la información intestinal, de muchas otras partes, pero digamos intestinal. ¿Y por qué lo siento cuando tengo una alteración emocional como un susto, una entrevista y demás? Pues porque hay una relación directa entre mis emociones y mi cerebro. Eso es un ejemplo muy bonito. Pero en algunas ocasiones esa sensación aquí en la boca del estómago me lleva a tener episodios de diarrea, ¿vale? Son diarreas súper emotivas y las puedo yo relacionar muy claramente. Antes de un examen, como dice la gente, es que se me afloja. Bueno, pues eso puede pasar. Pero también hay síntomas locales como el ardor o la acidez, o aquí, ya en la pura boca del estómago o detrás del esternón, en esta parte, y está muy relacionado pues con el reflujo gastroesofágico, con hernias de hiato, ¿vale? Con mi esófago. Pero también hay flatulencias, gases que pueden ser constantes, frecuentes, distensión. Tengo la tripa hinchada, la barriga está muy inflamada, me duele, ¿vale? Esos son los síntomas locales de que hay que prestarle atención porque algo está pasando, ¿vale? Si me pasa de vez en cuando, pues es algo muy puntual, pero si tengo tendencia a ello, ya tengo que estar pensando, algo está pasando, algo por allí está pasando. Muy bien. Luego vienen los síntomas que ya son más generalizados, ¿no? Aquí es donde se hace mucho más evidente esa conexión intestino-cerebro. Si la microbiota está en desequilibrio, estos síntomas aparecen. Digestiones lentas y pesadas, que significa que después de comer tengo que tumbarme un rato en el sofá, hacer la siesta, porque es que no soy persona. Necesito. Tengo sensación de pesadez después de comer. No es local, es general. O tengo somnolencia, o me siento con fatiga después de las comidas, o al contrario, alguna noche si me paso con la comida, puedo llegar a tener insomnio, ¿vale? O me despierto recurrentemente sin alguna razón aparente, pues ya sé que igual es que comí de más, ¿vale? Alteraciones en el estado de ánimo, como ansiedad, irritabilidad, depresión, evidentemente ya lo vimos, la falta de concentración, la inquietud, esa necesidad constante de cambio. Tengo que cambiar esta actividad, esta otra. Todo eso puede estar relacionado con que tu intestino no está en equilibrio. Estos síntomas aparecen pues porque el intestino regula esa producción de lo que os había contado antes, serotonina, dopamina y GABA, y entonces tengo el desequilibrio desde allí. Si mi microbiota está alterada, mi bienestar emocional y mi energía también lo van a estar. Y lo tercero ya son síntomas físicos, pero distantes, que uno dice, pero ¿cómo? Esto no, aparentemente no tiene nada que ver. Dolores de cabeza, ¿vale? Las cefaleas, las migrañas, que tengo ahora en este momento una paciente con migrañas muy importantes, y lo que hay que solucionar puede tener muchas razones, pero hay que solucionar definitivamente una tendencia muy marcada al estreñimiento.
y eso hay que solucionarlo, ¿vale? En la piel o en los tegumentos podemos ver tendencia a las dermatitis, acné, problemas que no responden fácilmente a tratamientos, que debería ser como, pues tengo esto, me pongo la cremita y mejoro, o cambio este hábito y mejoro. Y resulta que no. Pues ahí tenemos que pensar que a lo mejor es el microbioma el que está alterado, que es el sistema digestivo el que va por mal lado. O problemas musculoesqueléticos, y muy poca gente lo asocia. Es que tengo tendencia a las lumbalgias, al lumbago, me quedo doblado. Esto es interesante porque el sistema digestivo tiene que estar agarrado de algún lado, porque si no todo se cae, ¿no? Entonces, tiene unos anclajes. Esos anclajes están relacionados con ciertas partes, pero cuando yo tengo tendencia a la distensión, a la inflamación intestinal, pues digamos que ese intestino pesa más, está más lleno de gases, pero también de agua, de líquido, eh, y tira de los ligamentos que yo tengo a nivel lumbar. Y entonces hace que las articulaciones lumbares ya no estén en su sitio o estén permanentemente irritadas. Y me duele. Y puede ser una causa del estreñimiento, la distensión, los problemas digestivos. Pueden ser una causa de lumbalgias, ¿vale? O esa sensación en el diafragma que es muy localizado, aquí, el músculo que tiene forma de cúpula, ¿vale? Y a nivel cardiorrespiratorio se nota, y esto es súper importante. Mi diafragma es una cúpula, se llama la cúpula diafragmática, es una cosa así, y divide el tórax del abdomen. Aquí tengo los pulmones, el corazón y en el mediastino unas cositas, y aquí debajo tengo estómago, intestino delgado, grueso, hígado. Muy bien, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones el intestino o la parte digestiva que hay aquí se inflama mucho, irrita a ese diafragma y el diafragma resulta que está en contacto con el pericardio. Y en algunas ocasiones, y se ha visto, puede haber síntomas cardíacos como de taquicardia o de ciertas arritmias y están muy relacionados con ese problema a nivel del diafragma, ¿vale? O dificultades para tomar el aire, gente que no es capaz de llenar sus pulmones con fuerza. Puede ser porque ese diafragma está tenso. Bueno, eso se puede trabajar no solamente desde el punto de vista digestivo, también a lo mejor hay que ir a un fisio, a un osteópata que te libere puntos de presión, etcétera. ¿Vale? Entonces, son síntomas que aparentemente no estarían relacionados de forma directa con el intestino, pero dicha inflamación intestinal se puede manifestar en todas estas partes. Un momento, Carlos, ahí quería, en la anterior diapositiva, donde estás explicando todo esto que tiene que ver con la lumbalgia y también con la sensación de presión en el diafragma, los dolores de cabeza, todas esto que has llamado los síntomas físicos a distancia, son claramente identificables cuando estás en una situación de tensión. Es decir, si tú estás tenso por alguna situación externa, ¿no? Tu cuerpo se pone tenso y seguramente tu digestión y hay estreñimiento, por ejemplo. Entonces, al contraerse todo, hay esa inflamación que explicas y entonces es esa dificultad para respirar, ¿no? Hasta llegar a ese punto de la dificultad para respirar y que te genera dolor de cabeza. Y entonces empiezas a sentir todavía más, a sentirte todavía más pesado, más grave, más cansado, más agotado y sigues dándole vueltas a que esto es por el problema que tengo y puede ser que sea por el problema que tengo, pero eh, lo que estamos viendo aquí en estos síntomas que estás explicándonos es que son realmente físicos, es decir, no es que me los esté inventando, es que Sí, por realmente supuesto, pero esta eso es. dificultad para respirar, este dolor que tengo, que termina generándome angustia, estrés, es decir, es como una cadena, ¿no? Es una cadena y es ese círculo que se retroalimenta porque una situación de estrés, estar en un problema, me mete a mí ahí, me cambia mentalmente porque es un cambio mental, pero ese cambio mental me lleva a mí a cambios en la bioquímica interna. Es que esto es súper importante porque la bioquímica cambia, el equilibrio de los neurotransmisores puede cambiar por un lado, pero por otro el pH. Y cuando estamos preocupados con mucho estrés, cuando tengo un lío, cuando estoy en un proceso de toma de decisiones, mi pH cambia. Y yo tengo que tener un pH en equilibrio, llamado neutro, un
poquitito hacia lo alcalino. No sé hacia dónde me estáis viendo la imagen, pero da igual. Entre el 7 y el 14, un poquito. 7,2 debería estar nuestro pH en la sangre, ¿vale? Resulta que cuando estamos sometidos a estrés, cuando el cortisol o una sustancia, uno de los transmisores importantes de las hormonas relacionadas con el estrés está alto, el pH se baja un poco. Y cuando se baja ese pH, tenemos más tendencia. La acidificación genera más sensibilidad al dolor, mayores problemas inflamatorios y entonces este ciclo se retroalimenta. Estoy preocupada porque tengo un problema, pero a partir de ese problema me aparecen dolores o síntomas físicos que empeoran todavía mi preocupación y no salgo de ahí. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente hay que trabajar lo que hay de fondo, toma decisiones, aléjate, etcétera, pero de base busca el equilibrio de tu flora intestinal. Ok, Súper importante. Bien, entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que afectan la energía y el estado de ánimo? Porque hemos dicho que también la energía se ve muy alterada. Y aquí, pues evidentemente vemos a una madre trabajadora haciendo malabares que tiene que sacar 3 y 4 brazos para hacer todas las cosas a la vez y hola, mi que la amor. vida no le da. Muy, muy sonriente veo yo a esa madre, con todas las cosas encima. Salió un poquito más sonriente de lo que yo pensaba, pero sí, tienes razón. Ya El te asunto digo yo que... es que en la medida que nos metemos en esa dinámica del día a día, en primer lugar, nos cuesta mucho trabajo identificar cuáles son los hábitos que me están empeorando la situación y por lo tanto el microbioma, la microbiota, ¿vale? Tengo menos capacidad de tomar decisiones, de discernir, la claridad mental, la concentración, el bienestar emocional se ven alterados y hay errores también de 3 puntos. Desde 3 puntos los identifico en este momento. Los horarios, que es súper importante, con los hábitos y rutinas, ¿vale? Los medicamentos de uso común, entre comillas, y os lo nombraré, y los alimentos problemáticos. Entonces, si nos centramos en estas cosas, que son los errores más comunes que yo veo, pues allí también encontramos las soluciones a los errores más comunes, ¿vale? Entonces, horarios. Hábitos, rutinas a la hora de comer. Ya os conté antes que una de las cosas más complejas es, por ejemplo, como nos muestra este diagrama, cuando estamos haciendo todo a la vez. Entonces estamos comiendo, pero cuidando a los niños, viendo la tele con el móvil en la mano, los chicos jugando, se hace de todo a la vez. Y la frase es, no solo importa qué comes, sino cómo lo comes. La hora de comer tiene que ser sagrada y allí es otra de las frases que repito con cierta frecuencia en la consulta. Alrededor de la mesa hacemos familia y esto es interesante. Hay familias que cada quien come por su lado, en las que cada quien come por su lado, ¿vale? Hay familias en las que el ritual de sentémonos a comer es una muy buena idea. Yo recomiendo que tengamos ese ritual con nuestros cercanos. Personas que viven solas, pues viven solas. Pero si tienes la posibilidad de comer con tus hijos, con tu madre, hazlo. Comer o cenar o desayunar. Eso ya depende de cada dinámica. Y decía lo de lo que os decía antes, porque si me levanto tarde, arranco el día ya corriendo, peleando con mis hijos, para salir de casa, no le doy tiempo ni a mi intestino de evacuar y ya estoy favoreciendo el estreñimiento solo con ese pequeño hecho, ¿vale? Pero también comer deprisa, comer de pie, muy mala idea, masticar poco, comer viendo la tele, el móvil o las noticias, ver las noticias nefastas, porque no nos ponen jamás noticias buenas, las noticias nefastas en términos generales nos van a llevar a tener sensación de impotencia y de rabia, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que es que la rabia está muy relacionada también con el hígado y la vesícula biliar. Y eso hace que mis digestiones empeoren. Es que ni siquiera nos lo planteamos. Pero si yo estoy viendo reels o cosas de preocupación, de angustia, de catástrofe o las noticias que no sabe uno a cuál de ellos ahorcar primero,
pues eso va a hacer que esa comida todavía tenga más dificultad para ser asimilada, ¿vale? Ahí también te diría, Carlos, que aunque veas cosas positivas, realmente el acto de comer es estar en la comida. Evidentemente, lo que hay que hacer es estar presente mientras comemos. Y una técnica súper interesante para estar presente es, tómate un tiempito, 20 segundos, respira, invita a tus hijos si son pequeños, a tu pareja si colabora, a que respire, respira, toma unas respiraciones conscientes, dos, y come. Pero en el acto de comer, se consiente y mastica. Mira, eso de masticar 20 o 30 veces cada bocado antes de tragarlo, yo creo que eso lo hacen cuatro, pero el resto de los mortales no lo hacemos. Pero sí, aunque comamos rápido, no significa que engullamos, significa que si yo estoy comiendo a mi ritmo, mastico bien, yo puedo terminar de comer o de desayunar en poco tiempo, sin ir con prisas, pero si estoy a lo que estoy. Un error muy común es beber grandes cantidades de agua o de líquido a la hora de comer, ¿vale? Los líquidos hay que beberlos fuera de las comidas. Esto es largo de contar y no me voy a detener allí, pero así como masticas, bebe poco a la hora de comer. Respirar adecuadamente. Eso de comer en horarios desordenados y saltarse comidas tiene sus más y sus menos, ¿vale? Porque hay personas a las que les viene fantásticamente bien no desayunar. O hay personas a las que les viene muy bien no cenar. Cada persona es un mundo. Bien, si vas a hacer una sola comida grande al día, hazla en condiciones y come en condiciones. Si vas a hacer dos comidas al día, hazlo en condiciones y come en condiciones. ¿Qué no recomiendo? Mujeres relativamente jóvenes o jóvenes, delgaditas, con tendencia a cierto mareo, no hagas ayuno intermitente, porque seguramente te va a sentar súper mal. ¿Vale? Hay ciertos patrones, no a todas, pero a ese estilo de personas el ayuno no le va a sentar muy bien. Entonces, igual hay que desayunar muy bien antes de salir a clase, antes de ir al cole, a la universidad, en algunas ocasiones antes de hacer ejercicio. Hay otras personas que se benefician enormemente de hacer ejercicio en ayunas, sin comer nada. Depende de cada caso, pero estamos hablando de horarios, hábitos, rutinas a la hora de comer, ¿vale? Entonces, intenta que se haga en familia, que nos sentemos a comer, que nos desconectemos del mundo exterior y nos conectemos en familia. Eso es muy interesante y lo puedes hacer y no es tan difícil, no es tan difícil. Es cuestión de proponérnoslo y contar con la ayuda de tu pareja, porque si no, lo tienes más difícil, se puede, pero igual es un poquito más difícil. Vale. Otra cosa, medicamentos y suplementos sin control, pero me voy a centrar en los medicamentos. Hay algunas personas que se suplementan de forma excesiva, ¿vale? Porque tienen una idea obsesionada con el antienvejecimiento o porque tienen un tinte hipocondriaco, por la razón que sea, y se hipersuplementan. Es el menor de los casos y en ocasiones podríamos decir que es el menor de los problemas porque habitualmente los suplementos no tienen consecuencias negativas, a no ser que te excedas, ¿vale? Pero aunque juntes este con este y con este, habitualmente se llevan bien. Pero con la medicación hay que tener mucho cuidado. La gente que toma inhibidores de bomba de protones, que traduzco, el famoso protector de estómago, y protector entre comillas porque no protege, realmente son un problema, ¿no? Omeprazoles, esomeprazoles y cosas similares son un problemonón para la salud. Y muy frecuentemente, yo no sé si hubiera algún digestivo escuchándonos, que no creo, pero si lo hay, muy frecuentemente el problema es falta de ácido y no exceso de ácido. Desde que yo aprendí medicina hace ya 30 y no sé cuántos años, siempre hemos hablado del exceso de acidez estomacal y esos famosos protectores de estómago. En algunas ocasiones es así. Hay otras medidas para controlar, pero es así el exceso de acidez. Pero no es infrecuente que falte ácido. Y hay un error. La sintomatología se parece mucho, pero hay que estar seguros.
Hay algunas pruebas sencillas, por ejemplo, tomar vinagre después de comer, a ver cómo te sienta, un chupito pequeñito, ¿eh? Y eso te da la idea si es una falta o un exceso de ácido, etcétera. Bien, los antibióticos. El uso indiscriminado de antibióticos. El antibiótico hay que usarlo cuando hay que usarlo, por el tiempo que hay que usarlo. Si es un antibiótico de 7 días, no me lo tomes 2 días, que te estás haciendo un flaco favor. Ahora, si está bien indicado, pues tendrás que tomarlo. La mayoría de las veces, en mi consulta y bajo condiciones especiales, podemos resolver la mayoría de las cosas sin antibiótico, pero a veces hay que usarlos. Pero el uso y sobre todo el abuso del antibiótico genera un desequilibrio brutal en la flora bacteriana, ¿vale? Y sobre todo, de vez en cuando, eh, mis colegas prescriben algún probiótico, pero es que ni siquiera eso, ¿vale? Entonces, si tienes que tomar un antibiótico, pues al menos un buen probiótico dirigido específicamente al uso de antibióticos sí te puede venir bien. Hay otras personas que necesitan antiinflamatorios como aspirinas, ibuprofenos, naproxenos, no porque me duele la regla o porque sufro de dolor crónico, por ese lumbago que no se me va nunca. Y entonces abuso de los antiinflamatorios y eso me genera un desequilibrio de la flora bacteriana. Hay un montón de medicamentos que influyen, ¿vale? El uso de aluminio, eh, los anticonceptivos, bueno, hay un montón, pero quise nombrar estos que son muy frecuentes en el diario tomar de la gente. Pero hay otra cosa muy importante. Si tienes alguna patología, si te medicas, por ejemplo, es que soy hipertensa, tengo un poquito de sobrepeso, me han dicho que tengo líos con el colesterol y el azúcar y tomo 6 cosas. Verifica que esto se lleva bien con esto. Muy pocos de los médicos que conozco se fijan en las interacciones de los medicamentos, ¿vale? Mi trabajo, que tengo tiempo en la consulta, también incluye verificar, pero le pido a los pacientes que estudien en sus casas leyendo el prospecto, oye, si esto tiene alguna contraindicación o si alguno de los síntomas que yo estoy desarrollando se debe a uno de los medicamentos que consumo, ¿vale? No es satanizar el uso de medicación. Cuando hace falta, hace falta. ¿Bien? Pero tómalo con responsabilidad y sobre todo, hazle caso al prospecto. El prospecto hay que leerlo. ¿Qué me dice la gente? Siempre es que si lo leo no me lo tomo. A mí eso me deja de piedra. Hombre, si te lo lees, no te lo tomas, por favor lee el prospecto. Léelo, es tu responsabilidad. La del médico también, pero el paciente tiene que asumir esa parte de responsabilidad. ¿Y qué significa? ¿No tomarlo? No, significa vamos a buscar si hay otra molécula parecida o qué hago, ¿vale? Hay alternativas. Le toca trabajar al médico de cabecera, pues le toca, ¿vale? Entonces, mucho ojo. Bien, y la tercera cosa muy interesante es cuáles son los alimentos, las cosas, porque me tienen alimentos a cosas que a veces no son alimentos, ¿vale? Que me pueden estar empeorando el problema. Bien, evidentemente los azúcares y sobre todo los azúcares rápidos, el azúcar no es que es de caña integral, que no, que es azúcar. Los hidratos ultraprocesados o los hidratos en general, el pan de la esquina, no, este está muy rico. No, que es pan. No, es que es integral. A lo mejor no te viene bien, ¿vale? Porque acordémonos que, por ejemplo, el pan blanco genera un pico de glucosa muy, muy alto, ¿vale? Pero también generan problemas porque alimentan las bacterias que están relacionadas con la inflamación, ¿vale? Los conservantes, los colorantes, los potenciadores de sabor. Hace no mucho tuve un paciente en la consulta con un cuadro severísimo alérgico. Había ido ya a varios especialistas. Llevaba 2 o 3 meses, no era muy largo, pero es que no podía vivir. Del trabajo le decían, vete para casa, porque era estornudar, 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 le daba, pero brutal. Resulta que le encantaba, empezó a vivir solo y le encantaba la comida oriental, pues era una de las salsas. Estaba súper medicado y no había manera. Como soy muy preguntón, le quité esas salsas que tienen que ver con glutamato monosódico, con esos potenciadores de sabor, con colorantes, y le agregué algunas cositas y se curó, pero muy rápidamente.
no volvió a tener síntomas. A él lo vi ya hace unos meses y le escribí hace poco, cero síntomas. Tan tonto como eso. En algunas ocasiones, dolores de cabeza severos, el llamado síndrome del restaurante chino, gente que después de ir allí genera dolores de cabeza muy importantes, ¿vale? Pero hay otra serie de síntomas, la irritabilidad, la inquietud, los dolores, ¿vale? La picazón, las urticarias y la tartracina es un colorante amarillo naranja. Si estáis fuera de España, se conoce como color y aquí también lo etiquetan como azafrán, pero no es el verdadero azafrán. El azafrán es fantástico, ¿vale? Pero a veces lo etiquetan como azafrán. ¿Y en qué va? En la famosa eh, paella, en algunos chorizos, en muchas comidas que ya vienen listas y preparadas, en los famosos tarritos de meter al microondas y que te dan una pasta. Eso es horrible, ¿eh? Está lleno de tartracina. La tartracina tiene un letrero grande. Por favor, léelo. Ve al supermercado. Lee lo que dice, cuando dice colorante artificial para tus comidas, lee el letrero. Dice, puede causar alteraciones en la concentración y en el comportamiento de las personas. ¿Es en serio? Y entonces, tengo un niño que es un poquito inquieto y le estoy dando un colorante, siempre le estoy dando tartracina por la razón que sea, porque come cositas de paquete, ese niño está como una moto, tan sencillo como eso, ¿vale? El grupo 3 las grasas no saludables. Si estás en España, es fácil que comas aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, que también se consigue. En Latinoamérica es un problemón, porque todos los aceites que se consiguen son industriales, sin olor, sin sabor. No, que este es fantástico porque es de la semillita de no sé qué. Mentira, todos esos son ultraprocesados, son grasas llenas de algo que se llaman grasas trans. Eso es un problema. Eso es un verdadero problema de salud. Y el otro grupo de alimentos con los que hay que tener cuidado es el gluten. En ciertas personas la moda de quitarnos el gluten, ¿vale? Quitarnos el gluten en algunas cosas es indispensable, pero no siempre. No se necesita ser celíaco para beneficiarse de quitar el gluten, pero no siempre, ¿vale? Ahora bien, muchos de mis pacientes se pueden beneficiar retirando gluten. Y los lácteos que pongo ahí tipo A1, porque digamos que son los de vaca como sin procesar, ¿vale? Porque pueden afectar. Entonces, tomo leche de vaca, pues quítatela. Te va a venir bien temporalmente. Voy a darme un poquito de prisa porque ya llevamos casi una hora. Sí, sí, sí. Bien, soluciones. Lo interesante aquí es decirles que Carlos ha preparado un listado de alimentos para incluir y para Y para excluir. reducir, ¿vale? Vamos a decir así, incluir y reducir. Entonces, cuando ponga la página con todos los contenidos, pues ahí van a tener un lugar para ver todas estas cosas. Denme tiempo para terminarla porque me lo acabo de pasar. Sí, sí, sin prisa, ¿eh? Que si se pasa mañana tampoco pasa nada. Lo que sí, Bueno, es mañana soluciones. o pasado, ¿eh? Mañana o pasado mañana. Sí. Vale. Entonces, ¿y yo qué puedo hacer? Otra vez me voy a tres cositas que hay que hacer. Evita esto, sobre todo los excesos. Incluye esto de buena calidad y organízate. Eso es súper importante. Organízate. Entonces, ¿qué hay que evitar? Pues lo lógico, lo evidente. Azúcares, hidratos ultraprocesados, conservantes y colorantes, aceites industriales, ¿vale? Gluten y lácteos del tipo A. No me dedico a explicarlos porque lo acabo de nombrar. Evítalos, evítalos. No te amargues la vida. Si vas un día a comer por fuera, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero si puedes evitar meterle 2 cucharadas de azúcar a tu café, pues vale, empiezas reduciéndolo y al final si puedes evitar el azúcar de esa, pues mejor. ¿Vale? Incluye, y esto es súper interesante. ¿Qué cosas hay que incluir? Los fermentos naturales en general vienen bien. Ojo que algunas personas con cierto tipo de disbiosis le metes un fermento y termina como un bombo lleno de gas. Pero en términos generales, cuando ya la cosa está más o menos controlada, los fermentos le van a dar vidilla a nuestra microbiota, ¿vale? El chucrut, el kéfir, la kombucha o el miso. No soy muy amigo de los derivados de la soja y lo pongo ahí en el entregable. No soy muy amigo y de hecho casi nunca mando. Tiene grandes cualidades,
pero hay que buscar que sea de muy alta calidad. Hay que incluir verduras y hortalizas. Aquí nombro algunas. Hay que tener cierto cuidado con cebollas, con ajo, con las aliáceas en algunas personas, ¿vale? Pero en términos generales, tienen algo que se llaman prebióticos, que son esas fibras que utilizan las bacterias para crecer y estar gorditas y felices, pues pueden venir bien. Los alimentos ricos en esos colores intensos llamados polifenoles, como los frutos secos, la cúrcuma, el té verde, funciona bien, ¿vale? Algunas grasas saludables, aguacate, frutos secos. Interesante, el aceite de oliva, el aceite de coco, ¿vale? De alta calidad. Hábitos que optimizan. Entonces, tampoco hay que ser un lumbreras para saberlo, pero come a horas regulares y no te distraigas. De verdad, céntrate a comer. Genera familia, genera conciencia. Mastica bien y come a conciencia. Controla el estrés, súper importante. Y no comas si estás súper enfadado, si estás supremamente triste, si tienes un momento de pico de estrés. Aplaza un momento, unos minutos, una hora, o sáltate esa comida. Bien, te sentará mejor. Exponte a la luz natural y duerme bien. Esto es súper importante y no tengo tiempo de explicarlo largo, pero hay una relación muy interesante entre el mal dormir y las alteraciones de nuestras bacterias, A ¿vale? dormir Bueno, le vamos a dedicar toda una semana de sí, trabajo. evidentemente puede ser Vamos muy a bueno. hacer solo una semana de dormir porque esto es Bien, fundamental. advierto, esto que voy a decir a partir de ahora no es para que lo tomes. Hay algunas personas que si tienen un desarreglo intestinal importante, empiezan a tomar probióticos, ¡pum!, se ponen como un bombo, ¿vale? Los principios de la agricultura, pues en la tripa igual. Primero limpiar y no ensuciar, es decir, me quito cosas y dejo de meter cositas que me ensucian, limpio y ya después siembro. Los probióticos son semillitas, es sembrar. Eso se tiene que hacer al final. De vez en cuando podemos tomar probióticos de cosas puntuales sin haber preparado el intestino. Sí, me han dado antibióticos. Pues mira, toma probiótico. Los prebióticos son esas fibras que utilizan nuestras bacterias para crecer. El omega 3, en términos generales, le viene muy bien a la gente y magnesio nos falta a casi todos. Entonces, con esas cositas, solo por nombrarlas, hay un montón de suplementos y cada caso requiere un análisis específico y demás. Por ahora, no quiero que te suplementes, quiero que cambies tus hábitos. Yo los nombro aquí, tres cositas, ¿vale? Bien, hay que tener un diagnóstico preciso. Consulta. Hazte pruebas. Si estás enferma de algo gordo, si tienes tu sistema digestivo muy mal y vas al médico digestivo y te dice tienes síndrome de intestino irritable, ahí no le hagas caso, ¿vale? Ya lo siento, pero si te dicen que tienes síndrome de intestino irritable es que no tienen ni idea de qué te pasa. De verdad, lo digo con cariño, porque hay que saber qué es lo que te pasa en la tripa. Y lo que te pasa, pues ya tiene unos nombres técnicos muy particulares. Entonces, cuando hay que ir a un profesional? Si haciendo cambios de alimentación, de hábitos, cuidándote, tus síntomas no mejoran o empeoran, pues tendrás que tener un diagnóstico más preciso. Si los síntomas digestivos persisten o empeoran, si hay pérdida de peso, ojo, inexplicable, si llegas a desnutrición, si aparecen síntomas neurológicos que no sabes de dónde, si tienes una enfermedad autoinmune, ahí, o hay problemas familiares, si hay sospecha de infecciones intestinales importantes, en esos casos, por favor, consulta primero, antes de hacer cositas por tus medios. Cambia tus hábitos, seguro, pero consulta, ¿vale? Bien, hay algunas pruebas que se pueden hacer. Los test de la microbioma, de la microbiota intestinal, el famoso test de SIBO, ¿vale? Los marcadores de inflamación intestinal, los test de intolerancias intestinales, alimentarias, perdón, o las analíticas en orina de los neurotransmisores o de ciertos metabolitos. Son pruebas técnicas, están ahí, ¿vale? No, no.
No es suficiente solo con un test de aliento que se hace aquí con cierta frecuencia. Hay que ir un poquito más allá. El test de aliento da cierta información, pero a mí me parece que hay que ir más allá. Os he puesto estas palabras rarísimas y ahí están las explicaciones. Claro, es para decirles, esta presentación va a quedar puesta para que puedan Muy leer bien. detalle porque ya es más técnico. Vale, esto es muy técnico, pero lo puse a propósito porque la gente cada vez llega más diciéndome, es que me han dicho que tengo SIBO. Es lo que más dicen, ¿no? Y yo siempre repregunto, ¿pero es SIBO o es LIBO? Y entonces, ¿cómo así? Vale, O el es SIBO es una, ISO, o es IMO, o es SI. eso, o es ISO, o es SIFO. Hay un montón de siglas. ¿Qué es disbiosis? Cuando yo pierdo el equilibrio de mi jardín interior, de mi huerto ecológico. Ahí entro en disbiosis. Y esas disbiosis se pueden deber a que crece mucho germen o bacteria, llamemos bacteria, en el intestino delgado, o que me crecen muchas de las que producen metano, o unas que producen mucho azufre, o me faltan otras que son indispensables, ¿vale? Y entonces hay todos estos palabras que he puesto ahí, palabras para que lo sepáis, porque es que hay que hilar fino. No, si te dicen tienes intestino irritable y pasas de la diarrea al estreñimiento y es que no se sabe, es que no te han dicho qué tienes, ¿vale? Hay que hilar muy fino. Hay pruebas muy específicas y costosas. Es así, son costosas. Bien, de presentación he terminado. Hemos recorrido este camino que yo creo que es interesante para comprender esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro, identificar ciertos problemas y tratar de solucionarlos con lo que tenemos a mano, ¿vale? Lo más importante es saber que tu bienestar, tanto físico como mental, dependen en una medida interesante de la salud de tu intestino y que hoy ya tienes algunas herramientas para empezar. ¿Vale? Si alguna vez sientes que tu energía, la claridad mental, el estado de ánimo no están en el mejor nivel, no lo ignores, no ignores el síntoma y no ignores a tu intestino, ¿vale? Porque puede ser que te esté contando algo importante. Bien, mira, 1 hora exacta. Pensaba echar un poquito menos. Ya. Mira, es que ni clavado. Vale, Eh, ahora deja de compartir pantalla, por favor, vale, para que nos podamos ver. Muy bien. Bueno, seguramente después de todo esto habrán quedado un montón de preguntas, pero la parte interesante es que durante esta semana vamos a hacer unos trabajos de observación de la alimentación, ¿vale? Yo voy a empezar mañana a través del grupo de WhatsApp y voy a empezar con las tareas, ¿vale? Entonces, la primera semana, los primeros 3 días vamos a trabajar observando qué como y cómo como. ¿Qué como y cómo como? Ya está. Fácil, tranquilito. Simplemente qué como y cómo lo como. Y vamos a ir tomando nota con esa atención de cómo me sientan los alimentos. La segunda, los segundos, terceros días, es decir, a partir del cuarto, quinto, sexto, vamos a observar cómo nos están sentando esos alimentos y yo voy a ir lanzando las preguntas. Carlos está en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Vamos a ver, a abrir el grupo de WhatsApp solamente una vez al día, ¿vale? Para responder las preguntas, abrimos durante un tiempo y durante ese tiempo tomamos las preguntas y resolvemos las preguntas. No es consulta médica, son preguntas de dudas sobre el seguimiento, si alguien tiene alguna duda sobre, no sé, algo que dijo Carlos, puntualmente sobre esta charla, porque este tema es tan grande y es tan interesante que esto se nos puede volver, vamos, un montón de preguntas. Vamos a observar durante esta semana y vamos a ir cogiendo esas preguntas y esas respuestas, poniéndolas en el formulario. El próximo martes nos vamos a volver a ver con Carlos y seguramente allí ustedes van a poder tener esas observaciones y esas preguntas y esas dudas muchos más concretas y entonces allí ya Carlos nos va a dejar hablar, ¿verdad, sí, Carlos? sin embargo, si alguien tiene alguna pregunta puntual en este momento,
podemos extendernos un ratito si te parece bien, ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver, déjame ver que vea el chat, ¿no? No sé si alguien quiere levantar la ¿Alguien mano. quiere levantar la manito? Hay una cosa que se llama reaccionar. En reaccionar, ahí abajo, tienes para levantar la mano o abrir el micrófono. Si no tienes ninguna duda, no pasa nada. Alguien preguntaba ahora que estoy leyendo sobre los lácteos, que no quedó muy claro. La leche Pero ya sola, le he dicho, ya les he dicho que voy a pasar, perdón, el cuadro, ¿sabes? Los cuadros de qué lácteos sí, qué lácteos no, qué lácteos sí, qué lácteos no, ¿vale? A muy ver, hay bien, alguien por ahí con una pregunta, creo. vale. Paola, Paola, el queso, amo el queso, dice. Hola Paola, Viendo queso. Hola, ¿estás comiendo queso? no, estaba comiéndome unas almendras, pero Amas sí el amo el queso. queso. Bien, el queso, al ser una leche parcialmente digerida, no afecta tanto como la leche directa. La leche Ok, de vaca es un poco más problemática que la de cabra o la de oveja y los productos derivados de la leche ya son un poco menos problemáticos que la propia leche. Están parcialmente digeridos, procesados. Algunos quesos ya vienen por su forma de prepararse sin lactosa, que en algunas ocasiones el gran problema tiene que ver con la lactosa. ¿Vale? Recomendación, quesos de cabra o de oveja, mejor que de vaca, ok, ¿vale? De Y en poca todos, cantidad. Y en algunas ocasiones, ojo, que el queso es un gran favorecedor del estreñimiento. Hay personas que les encanta el queso y que tienen estreñimiento. Hay que probar si quitando el queso mejora el estreñimiento, porque aunque me guste y me encante, es un problema, ¿no? claro, eso era lo que yo iba a decir, que lo importante ahora no es esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, sino probar. ujú, Evidentemente. Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, estas tres pautas que ha dado Carlos, ¿no? Azúcar, lácteos y no sé qué otra cosa. El gluten y Gluten, los ultraprocesados. por Y ejemplo, otra eso. pregunta, Carlos, ¿qué opinas de, como, no sé si me imagino que a todos les ha pasado, el cuerpo a veces te pide ciertos alimentos? ¿Sí Sí. me entiendes? Hay veces que digo, yo no soy de tomar leche mucho, pero por momentos digo, ay, qué rico un vaso con leche, quiero un vaso con leche. O carne, ¿no? Como pollo y pescado, Bien, pero llega un momento donde digo, quiero carne roja. en ese momento te tomas un poco de leche si te apetece y observas, oye, que Ujú, no me sienta mal, pues ya está, de vez en ujú, cuando. ok. Que me sienta fatal, pues ya sabes. Es que a veces he Cuando no. pensado que el cuerpo te pide como lo que te falta un poco, ¿no? Era como cuando, Sí, pero ojo, porque con mucha frecuencia personas que tienen un problema importante de candida tienen tendencia a que el cuerpo le pide mucho azúcar y estoy ok. alimentando al monstruo. Sí, yo sé, ok. Entonces, hay que hacerle caso al cuerpo, pero hay que tener un poquito de sentido común Sí, para pues saber no, no qué es como lo que le que, estoy dando a mi no, cuerpo. sí, yo sé, tampoco como la gente que dice, ay, no, tengo ganas de 10 cervezas, pues no, el cuerpo me está pidiendo cerveza, no. Sino que yo noto a veces como cosas muy puntuales que dejo de mi dieta, pero luego el cuerpo quiero y me sabe y lo deseo y, Si te sienta bien y si no es un problemón y no abusas. ok, gracias, ya me callo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido y, y ya la que mandas es Mónica. Bueno, nada, ¿no? La que manda nada, los mando a dormir a todos los que están aquí en España, que ya es muy tarde, y hacer las cenas y eso, y a los que están en Colombia, en Estados Unidos, en todo eso, pues que tengan una feliz tarde. Voy a subir la grabación. Ah, espera, que aquí hay en el chat preguntas. Déjame ver. Nada, pues todos dicen que muchas gracias. Entonces, nada, pues de nada. Esta semana vamos a observar a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a observar. Eso es lo que vamos a hacer esta semana y a comprobar qué pasa con nuestro cuerpo y cómo nos sentimos observándonos y sintiendo qué nos sienta bien y qué nos sienta mal. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Gracias, gracias por la Muy invitación. interesante. Creo que es muy interesante descubrir cuánta importancia tiene el intestino. De verdad que es increíble. Y,
y seguimos esta Evidentemente, semana. evidentemente son temas que se quedan ahí, es para hablar horas y horas y horas, pero no es el objetivo, ¿vale? Y tampoco es hacer formaciones profundas, que para eso habrá su momento. Oiga, es que quiero, pues ya se organiza. Esto es una información interesante, superficial en un sentido, pero con mucho contenido científico detrás de todo lo que he dicho, aunque parezcan cosas muy superficiales, hay mucha ciencia detrás de lo que hemos dicho hoy. Eso es, eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y nos seguimos en el grupo con la observación durante esta semana y Carlos, nos vemos el próximo martes. Muy bien, pues a participar en el grupo, que cuanto más participéis, mejor os puedo orientar con las preguntas y con las respuestas. ¿Vale? Eso es. Muy Muy bien, bien. muchas gracias. Gracias. Hasta Bueno, luego. adiós, adiós.